¿qué tal gente? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a arrancar con este nuevo seminario, seminario número 30, y en este caso vamos a hablar un poquito sobre la intensidad del ejercicio físico, más que nada de un punto de vista de la fisiología, digamos, aunque abordaremos obviamente porque está relacionado aspectos asociados al entrenamiento físico, ¿sí? En función de la intensidad, lo que podemos hablar es que podemos entenderla como un grado de estrés, siempre asociando el estrés al estrés físico principalmente, en función al equilibrio del medio interno. Entonces, el grado de estrés al cual es sometido un organismo, un sujeto, en función a qué? A la carga externa que es aplicada y dosificada para ese sujeto, ¿sí? Siempre por lo general se cuantifica la intensidad, sobre todo aquella intensidad que se cuantifica en forma objetiva, como porcentaje de una capacidad máxima, o sea, de una determinada variable en relación al valor máximo, o sea, al tanto por ciento de su capacidad máxima en función al rendimiento que tiene ese sujeto, ese individuo en una determinada variable. Pero la intensidad siempre obviamente va a ser relativa a la capacidad individual de trabajo físico del sujeto, por lo cual la evaluación de la condición física, o por lo menos de la variable que vos querés entrenar, o la variable que vos querés utilizar como elemento de dosificación del ejercicio físico, va a ser fundamental, ¿sí? Va a ser característico y relativo a esa capacidad. Y obviamente esa intensidad no es un llanero solitario, no es una cosa individual, sino que está interdependiente constantemente de las otras componentes, de los otros componentes de la magnitud de la carga, como son el volumen, la frecuencia, la densidad y la duración, que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿sí? De todas maneras, más allá de esa característica general que tenemos, sabemos que cuando nosotros hacemos un ejercicio físico o a lo sumo una actividad física, lo que estamos haciendo es generando un desequilibrio dosificado, obviamente, de ese medio interno. El medio interno, acuérdense que está asociado, mejor dicho, al líquido extracelular, o sea, mantener determinadas condiciones dentro de ese líquido extracelular del organismo, ¿sí? Pero ese medio interno está muy regulado principalmente por una estructura que es el cerebro, ¿no? Básicamente, y principalmente una rama funcional de ese sistema nervioso central, que es el sistema nervioso autónomo, que es el parámetro principal, en definitiva, al cual nosotros vamos a someter un estrés. Desde el punto de vista del elemento regulador, digamos, de ese medio interno, ¿sí? Y ese sistema nervioso autónomo va a empezar a generar, obviamente, adaptaciones agudas, inmediatas, consecuentes a ese desequilibrio del medio interno, que va a afectar diferentes órganos. Por ejemplo, el aparato respiratorio, entonces va a aumentar la frecuencia ventilatoria, va a aumentar la profundidad de la ventilación. El aparato cardiovascular, aumentando la frecuencia cardíaca, pero también aumentando el cronotropismo, el inotropismo, o sea, la fuerza de contracción, y eso a su vez va a generar un aumento en la presión arterial. Y todas esas variables que acabamos de nombrar, que son más bien generales, lo que nos va a permitir es también tener un control indirecto de la carga interna al cual está siendo sometido ese organismo en función al estrés al cual estamos realizando. Pero otro de los elementos importantes a tener en cuenta es toda la maquinaria muscular que se pone en función a la hora de trabajar a diferentes intensidades. Y principalmente un elemento interesante, obviamente, que va a hacer esto, es la contribución en la formación de ATP, en la resíntesis de ATP, para poder mantener una tasa de producción de fuerza para poder llevar adelante esas actividades. Nosotros sabemos que hay una convivencia constante dentro del metabolismo. Sabemos que hay distintos sistemas energéticos que todos aportan energía al mismo tiempo y que va a cambiar el predominio entre una u otra según la intensidad, pero también según la modalidad del trabajo, la duración del estímulo, la presencia o no presencia de pausas de recuperación. Pero bueno, dentro de este tipo de esfuerzos sabemos que el sistema de los fosfágenos es el que más capacidad de generar energía rápido tienen, y el más lento, entre comillas, entre todos estos es el sistema de la respiración celular, ¿sí? Por lo tanto, va a haber una relación entre la intensidad del estímulo y la capacidad de resintetizar energía, porque nosotros sí o sí vamos a necesitar resintetizar energía
a la misma velocidad con la cual se está rompiendo para poder mantener una tasa de producción de fuerza, para poder seguir manteniendo la intensidad del esfuerzo. Entonces acá tenemos tres ejemplos. Una, esto es representativo, ¿no? Obviamente, es una unidad motora que se contrae en un segundo, dos unidades motoras que se contraen en el mismo segundo y tres unidades motoras que se contraen en el mismo segundo. ¿Cuál de las tres va a requerir mayor energía por segundo? O sea, va a necesitar una tasa de resíntesis ATP más alta por segundo. Obviamente va a ser la tercera, porque esta tercera va a necesitar nutrir, digamos, o mantener una buena tasa de producción de energía por unidad de tiempo en el caso de cuantas más unidades motoras se activen en el mismo periodo de tiempo. Por lo tanto, podemos decir que a mayor tasa de producción de energía por unidad de tiempo, mayor cantidad de intensidad va a tener el trabajo y por lo tanto mayor necesidad de activar esos tres sistemas energéticos, tanto el sistema de la fosfocreatina, la glucólisis y la respiración celular, que cada uno tiene sus valores máximos, sus potencias máximas. Por eso cada sistema tiene una potencia metabólica y una capacidad metabólica, ¿sí? Por lo tanto, el concepto de intensidad máximo también está muy relacionado a cada uno de esos sistemas energéticos en cuanto a su predominio, ¿sí? Desde el punto de vista, obviamente, de la aplicación de fuerza, porque indefectiblemente, independientemente que vos nades, corras, hagas un trabajo cíclico, como los dos que le cité recién, o hagas un trabajo de fuerza o un lanzamiento, vos vas a necesitar generar fuerza. No te queda otra, porque vivimos en un mundo gravitacional y nosotros necesitamos movernos a partir de la aplicación de la fuerza. Necesitamos energía química para transformar en energía mecánica para que esa fuerza exista, que es todo lo que venimos hablando antes. Ahora, siempre vamos a tener una activación conjunta entre el sistema nervioso central y el sistema muscular, el aparato locomotor, básicamente, ¿no? Que también va a depender, obviamente, de que le llegue oxígeno y que le llegue cantidad de flujo sanguíneo correcto. Por lo tanto, es una adaptación sistémica, ¿sí? Pero desde el punto de vista de la fuerza muscular, va a haber una necesidad entre estas dos variables, tanto sea el sistema nervioso central como el aparato locomotor, para generar una fuerza determinada, para aplicar una determinada tasa de producción de fuerza por unidad de tiempo. Y ese va a ser el elemento principal que podemos utilizar en función a la cuantificación de la intensidad en los trabajos de fuerza, ¿sí? No valernos solamente de los kilogramos que este sujeto está levantando, la cantidad de kilos que está desplazando, como se solía usar antes, porcentaje de un RM, sino también en la velocidad a la cual está desplazando esos kilajes, ¿sí? En donde cada una de esas dos variables va a tener cuantificaciones o inducciones diferentes hacia los procesos adaptativos, tanto sea del sistema nervioso central como del aparato locomotor, del aparato muscular, las fibras musculares, ¿sí? Tanto sea desde lo nutricional como del aspecto trófico, digamos, del tejido muscular, como así también de la capacidad de excitación y activación de las unidades motoras y de la activación del sistema nervioso central a partir de la corteza motora. Ahora, el efecto de la intensidad, como les decía antes, puede tener relación, puede no, tiene relación, en la amplitud del grado de esfuerzo que estamos haciendo en función al quilaje y a la velocidad que estoy desplazando ese quilaje, pero también obviamente en función a otra variable que es la cantidad de trabajo que estoy haciendo. O sea, cuánto trabajo estoy acumulando a una determinada intensidad de trabajo, un determinado esfuerzo de trabajo, ¿sí? Por lo tanto, el efecto de la intensidad siempre va a estar relacionado por lo menos con el volumen que se genera con esa intensidad. Entonces podemos decir que siempre va a haber un equilibrio o un trabajo conjunto entre intensidad y volumen. O sea, hacer el máximo volumen posible a una intensidad determinada. Pero si ahondamos un poquito más, vamos a ver que el volumen no es el único elemento, ya que la inclusión de las pausas de trabajo me va a permitir mantener una mayor tasa de producción de intensidad. La duración del estímulo va a ir en contra de esa intensidad de trabajo, pero el conjunto de las variables van a terminar generando una correcta adaptación, una adaptación hacia lo que nosotros busquemos en función a ese objetivo, ¿sí? Algunas formas para mantener la intensidad del esfuerzo físico que podemos plantear es utilizar, por ejemplo, lo que se llama las repeticiones en reserva, ¿sí? Entonces, a partir de las repeticiones en reserva, yo puedo mantener una tasa de producción de fuerza, una intensidad del esfuerzo, una producción de energía en función al tiempo, que me permita mantener esa intensidad deseada, digamos, de entrenamiento. O si no, otra es incluir, como decíamos antes,
pausas, pausas dentro del trabajo. Entonces, colocar micropausas dentro de los trabajos de musculación que comúnmente se llama método cluster, que también te permite mantener una producción de potencia, producción de fuerza o de intensidad del trabajo elevada. Y si no, obviamente, el trabajo por método fraccionado aeróbico, en donde normalmente tienen las micropausas introducidas entre distintas repeticiones. Y es, a diferencia del método continuo, una forma de permitirnos mantener esa intensidad de trabajo que es mucho más común, seguramente lo conocen, que el método fraccionado tiene capacidades de trabajar intensidad más alta de lo que te permitiría el método continuo, ¿sí? Algunos métodos para cuantificar, esto seguramente lo conoce, algunas son subjetivas, otras son más fisiológicas. Dentro de las subjetivas tenemos el test del habla, ¿sí? La capacidad en función a la posibilidad del aparato respiratorio en su función de la fonación, o por lo menos el aporte del aire para generar el proceso de fonación, conociéndolo como el test del habla, que se puede clasificar en leve, moderada y vigorosa en función a la posibilidad del sujeto tanto sea de hablar o de cantar. El test o la escala de percepción subjetiva del esfuerzo, también cuantificar una forma subjetiva del trabajo. Y después tenemos las medidas más fisiológicas, que puede ser tanto los kilogramos desplazados o la frecuencia la velocidad de ejecución del movimiento, o el porcentaje de consumo máximo de oxígeno o de frecuencia cardíaca máxima asociado al esfuerzo que estás haciendo, que por lo general siempre es un esfuerzo más cíclico. Y si no, una medida más absoluta, que se utiliza más en el área de la medicina, que son los METs, o sea, el equivalente metabólico de trabajo, ¿sí? Así que bueno, esto fue el tema de hoy. Uy, me pasé. Este fue el tema de hoy. Espero que les haya interesado, que les haya sido de utilidad. Así que bueno, nada, espero que les haya gustado. Cualquier duda o consulta, me escriben. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau. Eso es todo, amigos.